marco de la 10ª Feria del Libro, Mar del Plata Puerto de Lectura, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, EUDEM, convocó a varias personalidades relacionadas con el mundo de la literatura. En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista realizada a Alejandro Katz, editor, quien nos va a hablar sobre lo que significa la Feria del Libro para los editores, para los autores, la crisis del libro, el ecosistema del libro y también el crecimiento de las editoriales universitarias. El editor es un articulador necesario, pero es esto, es un articulador. Quiere decir, es alguien que tiene que estar viendo por dónde corre el alimento de la civilización. No es el que lo genera, es el que lo ordena, es el que lo propone, es el que lo jerarquiza, pero se alimenta de sangres ajenas. Sangres ajenas quiere decir la sangre de los autores, a los que tiene que poder identificar, encontrar, trabajar con ellos, estimular, retar, pero también la sangre de las ideas que hay que poner en crisis o en valor, de los conocimientos que deben ser puestos en circulación y están relegados a los ámbitos académicos, de las voces discordantes de la creación literaria o estética, de las preguntas que la sociedad debe escuchar y hay que encontrar quién las está formulando. Es decir, el editor se nutre de la sangre que circula en cuerpos que son muy variados, en cuerpos concretos de los autores, en cuerpos simbólicos de las ideas, y de ahí alimenta su trabajo. Cuentan que en la oficina de una gran editorial norteamericana en la sede central en Nueva York, el director general tiene un agujero en la palma de la mano, porque dice, este año se muere el libro. Hace 40 años que dice lo mismo. Los editores siempre decimos que el libro está en crisis, que el mercado está en crisis, que no hay lectores, que... Por un lado, el hecho de que lo repitamos hace tanto tiempo prueba que es una afirmación incorrecta. Si fuera correcta, ya no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de algo que ya no existe. Por otro lado, muestra, yo creo que dos cosas: la fragilidad estructural de la industria del libro en todos en todas sus componentes, y la incertidumbre acerca de la vida futura del libro. Creo que estas dos cosas están muy presentes desde hace mucho tiempo entre nosotros. Una es medible: las librerías en todo el mundo tienen una rentabilidad muy frágil. Muy frágil, quiero decir, si son rentables, tienen ganancias mínimas que las hacen muy vulnerables a las variaciones macroeconómicas, a las crisis, aunque sean pequeñas, etc. Las editoriales también tienen economías muy precarias. Posiblemente los grandes grupos estén más preservados porque tienen recursos de capital y acceso a capital y fuentes de financiamiento diferentes. Los distribuidores son una parte muy frágil de la cadena del libro, trabajan con márgenes muy escasos y dependen de un volumen que siempre es insuficiente. Entonces yo diría, hay una situación siempre compleja para el mundo del libro, desde el punto de vista económico y financiero. Hay una situación compleja en la actualidad por los grandes cambios tecnológicos que están ocurriendo y que plantean desafíos profesionales, intelectuales, técnicos, comerciales, que no es fácil abordar, sobre todo no es fácil abordar para empresas que son frágiles, que no tienen grandes excedentes para aplicar a los cambios tecnológicos, etc.
La situación del libro siempre es compleja, a pesar de eso ha mostrado una capacidad de adaptación, de sobrevivencia, de adecuación a los cambios políticos, sociológicos, tecnológicos muy fuerte, lo cual habla de una, a la vez que de la fragilidad de la economía del libro, de la solidez de la presencia de la idea del libro en nuestra cultura. En nuestro país la situación no es muy diferente de la que describo en términos generales, con las particularidades que la macroeconomía, la política, etcétera, impone al juego de la vida profesional, empresaria, económica, etcétera. Quiero decir, no es fácil para empresas de esta naturaleza enfrentar situaciones de alta inflación, porque en la situación de alta inflación el papelero es alguien muy poderoso, el editor es alguien muy débil. Los mercados se retraen en momentos de dificultades como este. Entonces se agrava un poco por el contexto general. Sí es de destacar no diré el surgimiento, porque no es realmente un surgimiento, pero sí la consolidación y la creciente visibilidad de las editoriales universitarias que están trabajando conjuntamente en la red de editoriales universitarias y haciendo proyectos tanto adentro del país como hacia el exterior, reuniendo esfuerzos, voluntades, capacidades, etcétera, lo cual les da, creo que por primera vez desde los momentos luminosos de UDEVA, le da a la edición universitaria una visibilidad que no estaba teniendo. Creo que falta mucho, creo que sin pensar, por supuesto, en las editoriales universitarias norteamericanas, que son un extraordinario modelo de gestión cultural y empresarial, pensando, por ejemplo, en el punto al que han llegado las editoriales universitarias de Brasil, o al que están llegando algunas de las editoriales universitarias en Chile. Creo que todavía hay mucho para hacer, pero se ha recorrido un camino que había estado siendo abandonado y ahora está transitando con entusiasmo y con buenos resultados. Las ferias del público tienen varias dimensiones que las justifican y las hacen a la vez necesarias. Por un lado, para el editor es un sitio de encuentro con sus lectores. Hay que tener en cuenta que el trabajo del editor es un trabajo muy de puertas adentro, es un trabajo que se realiza en bastante soledad o en equipos pequeños y con poco contacto con aquel que recibe los resultados de ese trabajo, que son los lectores. Los libreros tienen una relación con los lectores cotidiana, pero los editores no la tenemos. Y las ferias del libro nos permiten estar en contacto con aquellos que están interesados en los libros, que hacen las preguntas que nosotros no escuchamos durante el resto del año, que nos expresan sus satisfacciones e insatisfacciones por los libros que encuentran, por los precios que pagan, por los temas que les interesan, etc. Desde ese punto de vista, para los editores son muy importantes las ferias. A la vez las ferias desacralizan de algún modo el espacio de la librería. La librería está investida de una especie de valor simbólico muy poderoso en nuestra sociedad, y eso es un límite para que mucha gente tenga la disposición a ingresar en ellas. La feria es un espacio más convivial, es un espacio en el que se puede alternar la comida con la comida al paso, ir comiendo un sándwich o tomando una gaseosa mientras se miran libros, en las que hay ruido y música y actividades y gente y chicos. Son espacios muy vivos y eso ayuda a facilitar la relación, a sacarle a la relación de la gente con el libro esa dimensión exigente, superyoica, digamos. Ese es un buen efecto de las ferias. Y por último, creo que permiten también un contacto del público con los autores
que también son una figura central del ecosistema editorial, pero que están cotidianamente ausentes si no es a través de sus libros.